Después del Señor exponer el tema del matrimonio y el divorcio y las segundas nupcias, habla de los niños. Y en esta porción, en la primera parte de la lección de hoy, vamos a hablar de cómo el Señor elogia la disposición de los niños. Dice en el versículo 15 de Mateo 18. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Sin duda, los padres estaban ansiosos de que Jesús los bendijera, tocándolos. Y el escenario, como decía hace un momento, el escenario de esta escena es intrigante. Previamente Jesús ha estado hablando de la santidad del vínculo matrimonial, tal como Dios lo propuso desde el principio. Ahora, Dios no solo diseñó el matrimonio para el bien del hombre, sino que también bendice esta unión con los niños. Es en este contexto sobre el matrimonio que Mateo registra lo que Jesús dijo sobre la posición sagrada de los niños. Mateo 19 dice en el versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. La costumbre judía tradicional al impartir una bendición era imponer las manos sobre uno y orar. Génesis 48 nos habla el caso de Jacob con sus hijos, particularmente con los hijos de José. Dice en los versículos 14 y 15, entonces Israel, o sea, pues Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. Como acabo de decir, era la costumbre judía tradicional al impartir una bendición, imponer las manos sobre uno y orar. Por eso es que vemos que entonces aquí le trajeron los niños al Señor para que pusiese las manos sobre ellos y los bendijera. Nos dice la parte final del verso 13 que los discípulos les reprendieron. Tal vez en un esfuerzo por proteger al Señor de ser molestado por lo que ellos percibían como sin importancia. Pero el Señor, sin embargo, los animó a no prohibírselos, sino a traerlos a Él. El reino de Dios está compuesto de aquellos que son como los niños. Dice el Señor ahí en Lucas 18:16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús corrige a sus discípulos y les dijo que permitieran que le trajeran los niños. Jesús reconoce la inocencia, la humildad de los niños cuando declara, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos.
No, no son dos reinos diferentes, son el mismo reino. Llamémoslo reino de Dios o reino de los cielos. Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En Lucas 18:16 dice reino de Dios. En Mateo 19:14 dice el reino de los cielos. Es lo mismo, no son dos reinos diferentes. Ahora, el reino de Dios está compuesto de aquellos que son como niños, que son como los niños, y por tanto se entregarán al Señor. Mateo 18 dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Como niños puros y sin pecado, el reino se compone de aquellos que se han purificado obedeciendo la verdad. Ahora, es necesario, hermanos, que extraigamos dos lecciones importantes. Primero, que los niños estén seguros, sin pecado. Y mientras están en esa condición, tienen la seguridad del cielo. Esta declaración del Señor ahí en Lucas 18:16, porque de los tales es el reino de Dios, refuta la doctrina de que los niños nacen en pecado. Los niños no heredan el pecado de Adán, ni los pecados de sus padres. La Escritura enseña que cada persona es responsable de su propio pecado y los niños no son responsables hasta que llegan a la edad de distinguir el bien del mal. El profeta Isaías, en el capítulo 7, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente algo de lo que vamos a leer, sobre todo en el verso 15, tiene que ver con los niños. Miren lo que dice el profeta. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí el profeta, 700 años antes, está profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos muy bien, Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero el punto que quiero resaltar es lo que dice el profeta en el verso 15. Preste atención, hermano. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El niño crece y llega a una etapa, a un momento en su vida en que entiende, empieza a comprender lo que es bueno y lo que es malo. Mientras esté en su condición de niño, está sin pecado. Tiene la seguridad del cielo. Ya cuando crece y deja su etapa de niñez, entra a lo que se llama la etapa de la adolescencia, cuando ya debe empezar a ejercer su inteligencia y ejercer sus decisiones, a desechar lo malo y a escoger lo bueno. Es ahí entonces cuando ya se torna en una persona que necesita de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. No hay un solo ejemplo de bautismo infantil en la Biblia. No encontramos nosotros en el Nuevo Testamento un solo caso de bautismo de bebés, porque los bebés son sin pecado.
Todos los casos de conversión que nosotros leemos en el Nuevo Testamento es de personas ya en etapa adulta, que ya tienen conciencia, que saben discernir entre lo bueno y lo malo. Continuando con la lectura, dice en el verso 17 de Lucas: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La actitud humilde, la actitud sumisa de un niño es esencial para todos los que buscan el perdón de sus pecados. La actitud de confianza de parte de los niños en aquellos que tienen autoridad es necesaria para quien quiera entrar en el reino de Dios. En el verso 15 dice el Señor: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Habiéndolos bendecido y orado por ellos, se fue de allí. Jesús impuso las manos sobre los niños y los bendijo. Las religiones que están basadas en la idolatría, conocemos nosotros por la historia que han utilizado a los niños como sacrificios. Pero Dios considera a los niños como inocentes y sagrados. Hermanos, esto que dice el Señor aquí acerca de los niños es esencial que nosotros lo tengamos en cuenta si aspiramos a entrar al reino de los cielos.